nosotros desarrollamos mucho lo que es la formación clínica, que eso ya es nuestra vocación, porque ya les voy a enseñar que nuestra carrera no solamente se enfoca en el ambiente clínico, sino que es muy diverso. Se desarrolla en el ambiente de plantas, lo que es la biología botánica, se desarrolla en lo que es el ambiente marino, la vida marina, que es el biólogo pesquero, y es más, se desarrolla en lo que son insectos, en lo que son plagas, incluso nosotros nos desarrollamos como biólogos forenses, somos un apoyo para la policía. Entonces, esta carrera es muy bonita para quien la desempeña y para quien le gusta. Vamos a ver a continuación lo que es la malla curricular. Según la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuando tú ingresas a la carrera de biología, vas a tener esta malla curricular. En el primer ciclo, nosotros vamos a tener los cursos de estructura y fisiología celular, métodos y técnicas de estudio de las ciencias biológicas, filosofía de las ciencias naturales, sociología y realidad nacional, matemática superior y química inorgánica. Entonces, cuando uno ingresa a esta universidad, nosotros el primer ciclo ya vamos a estar en una introducción a lo que es nuestra carrera, estructura y fisiología celular, estructura y función de las células, cómo estas funcionan, cómo estas se reproducen, cómo es que es el metabolismo de este tipo de células, ¿no? Entonces ya nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo un poquito más y va despertando nuestro interés, que es sobre todo. Tenemos un profesor ahí que tiene experiencia, que hace entretenido lo que es el curso. Métodos y técnicas de estudio de las ciencias biológicas, ya es parte de apoyo. Acá nosotros vamos a estudiar lo que son, cuáles son las técnicas para estudiar, cómo desarrollar, cómo se llama, un texto, cómo entenderlo, cómo quizá hacer un resumen, cómo captar con más facilidad, quizá por ahí buscar una mnemotecnia o algo parecido. Filosofías de las ciencias naturales, como le digo, nosotros somos una parte científica, pero también una parte pensante. Entonces nosotros para poder entender y para poder descubrir algo, nosotros tenemos que pensar un poquito más allá de lo que a veces la gente común podría pensar. Nosotros tenemos que decir, ¿por qué cuando llueve, por ejemplo, las nubes se oscurecen? Que es un fenómeno climático que tiene un porqué. Entonces, quizá la gente simplemente mira y dice, ah, va a llover, pero nosotros queremos saber por qué ese color, el por qué, el más allá de saber esas cosas. Tenemos sociología y realidad nacional, sociología, cómo nosotros debemos relacionarnos con lo que es nuestro ambiente, con lo que es nuestra sociedad, la realidad nacional, qué es lo que nos afecta, porque ustedes también tienen que saber que nuestra carrera tiene un impacto a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, miren, con esto de la pandemia actualmente, nosotros como parte de salud, nosotros somos parte fundamental, una pieza fundamental, se puede decir un pilar base para todo lo que se está desarrollando. Entonces, ¿cómo repercute nuestra carrera a nivel nacional? Nosotros tenemos que entender y saber eso y cómo nos influye y cómo nosotros podemos ayudar. En el caso del biólogo, ¿cómo se desarrolla? Tenemos el biólogo molecular, que está orientado en la especialización de biología general. ¿Qué es lo que hace el biólogo molecular? Pues crear técnicas moleculares para poder, ¿qué? Ayudar al diagnóstico de esta enfermedad, por en este caso es el coronavirus. Por ejemplo, el microbiólogo, ¿de qué se encarga el microbiólogo? El microbiólogo o el experto en análisis clínico se encarga de extraer todo lo que son las muestras para que el biólogo molecular las pueda identificar. Es más, nosotros mismos podemos identificar, pero el biólogo molecular va a crear nuevas técnicas, nuevos pasos de diagnóstico, nuevas formas, nuevos métodos que sean rápidos y que sean menos costosos, que incluso ya los tenemos. Tenemos biólogos de la Cayetano Heredia, tenemos biólogos de la Católica de Lima, tenemos de la Universidad de Arequipa, donde están creando nuevos métodos. Es más, en junio, ¿cómo se llama? Un grupo de biólogos de la Cayetano ha creado un nuevo método que se va a lanzar, que va a tener una especificidad y una sensibilidad para lo que es el coronavirus del 99%, que sería muy óptimo, porque actualmente todas las técnicas que se usan tienen una sensibilidad especificidad y especificidad del 97%. Entonces ahí nosotros
entramos hasta allá. Nosotros vamos a tener un impacto relevante a nivel mundial porque de nosotros va a depender cómo vamos a manejar la situación. Entonces, matemática superior, como toda carrera, lleva sus matemáticas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacer cálculos, necesitamos hacer tablas, necesitamos hacer estadística. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener bien fundamentadas nuestras matemáticas. Porque, por ejemplo, ustedes ven, ¿no? Se ve que, ¿cómo se llama? Sale el señor presidente Vizcarra y hace una curva. Y esa curva pone, ¿no? Infectados tal día, ¿cómo se llama? Meseta, curva de crecimiento, curva de decline. Entonces, eso lo maneja el sector salud, de acuerdo al número de infectados, de acuerdo al número de mortalidad que hay a nivel nacional y el número de recuperados. Con esos datos numéricos, nosotros podemos crear una tabla para poder explicar cómo está la situación a nivel nacional. Entonces, las matemáticas también son muy importantes. Y lo que es la química inorgánica, la química en nuestra carrera es muy, muy esencial. Nosotros llevamos lo que es química inorgánica, química orgánica, química analítica y bioquímica. La química es fundamental porque como ustedes están estudiando, la química es la base específica de todas las reacciones que ocurren entre células. Cuando hay un impulso nervioso, hay una reacción química. Cuando llueve, hay una reacción química. Cuando una célula se reproduce, está intervenida por una acción química. Cuando de repente las plantas generan a partir de la clorofila para obtener energía, son reacciones químicas. Y esas reacciones químicas, nosotros en química tenemos que tenerlo fundamentado para poder explicar. Es más, para crear una prueba molecular, nosotros tenemos que saber la química, cómo lo vamos a aplicar, qué reactivo, qué sustancia química vamos a usar, ¿no? Incluso para prevención. Ahorita nosotros, ¿qué usamos? Alcohol en gel. Pero ¿cómo se hace el alcohol en gel? Pues se hace con glicerina y se hace con alcohol. Y la glicerina es un compuesto químico. El alcohol es otro compuesto químico. Todo acá en este mundo que nos rodea va a estar dado por la química, sentado en la química. Tenemos después, vamos a pasar al segundo ciclo. Miren, en el segundo ciclo tenemos lo que son los cursos de biología humana. ¿Qué nos da a entender por biología humana? Acá nosotros ya vamos a estudiar un poquito lo que es nuestro cuerpo, nuestro organismo. Dentro de la biología humana vamos a saber qué funciones cumplen nuestros órganos en nosotros mismos. Nosotros vamos a estudiar parte ¿cómo se llama? De esta biología humana porque nosotros tenemos específicamente y esencialmente que saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Si ustedes saben, cuando nosotros estudiamos en biología, ¿no? Los niveles de organización de los seres vivos, tenemos el nivel biológico, el nivel químico, que es el más pequeño, entonces luego sigue el nivel molecular, luego el nivel celular, el conjunto de células forma un tejido, el tejido forma, el conjunto de tejido forma un órgano, el conjunto de órganos forma un sistema, el conjunto de sistemas forma un organismo. Entonces nosotros estructuralmente tenemos que estudiar, tenemos que saber cuál es la relación y cuál es la función que cumple cada órgano, cada sistema, por qué sucede, qué es lo que pasa cuando hay un fallo hepático, un fallo renal. Entonces todo eso nosotros lo vamos a estudiar. Tenemos biofísica. ¿Qué acá entra, qué entramos a estudiar en biofísica? Pues muy fácil. En biofísica nosotros vamos a estudiar todo lo relacionado entre la física y nosotros mismos, el ser humano. ¿Cómo así, profesor, o cómo así, señor ponente? Nosotros cuando flexionamos los brazos, nosotros estamos ejerciendo una fuerza. Entonces, esa fuerza en nosotros viene a ser una biofuerza. ¿Cómo sería en las células? Las células también ejercen una fuerza, incluso necesitan una presión, que es la presión osmótica, para poder intercambiar lo que es el medio interno con el medio externo, sustancias químicas. Entonces, nosotros también vamos acá a entallar, a estudiar eso. Climatología.
todo lo que es el clima, como digo, porque el biólogo no solamente se dedica a lo que es la parte clínica, sino el biólogo hace todo lo que es el impacto ambiental. Entonces, en climatología vamos a estudiar todo lo que son los aires, las sustancias, los fenómenos atmosféricos que hay y los cambios, las variedades, porque ustedes deben entender que quizá acá en la costa, que la presión atmosférica es menor, van a existir ciertas enfermedades que, por ejemplo, en lo que es la parte de la sierra, a más altitud, a menos presión atmosférica, a mayor distancia del mar, van a desarrollar otras distintas. Entonces, esos factores influyen mucho en lo que es la persona. Tenemos cálculo diferencial integral, ya les había explicado, los números, las matemáticas no nos deben faltar a nosotros, porque nosotros nos basamos mucho en lo que es tablas, estadísticas, datos, para poder exponer y dar a entender todos los estudios que nosotros tenemos. Y como les decía, miren, en primer ciclo teníamos lo que es la química inorgánica y ahorita tenemos lo que es la química orgánica, todos los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque nos va a servir para este tercer ciclo. ¿Qué tenemos en este tercer ciclo? Bueno, gestión empresarial. ¿Por qué gestión empresarial? Porque nosotros, como estamos formándonos profesionalmente, quizá nosotros también queremos poner una empresa. Quizá de repente quiero poner mi laboratorio de análisis clínicos, o de repente quizá mi laboratorio de análisis bromatológico, o de repente quizá mi laboratorio de investigación científica. Entonces, esa parte también nos instruyen a nosotros. Miren, aquí es donde nos interesa bioquímica. Acá vamos a ver todas las reacciones que existen a nivel celular. ¿Qué función desempeña cada molécula en la célula? ¿Por qué de repente se da la respiración celular? ¿Qué sustancias químicas, qué citrocromos intervienen en lo que es la respiración celular? Entonces, todo eso vamos a estudiar aquí para entender un poquito más a profundidad lo que es un organismo, un compuesto celular específico. ¿Cuándo vamos a decir que es una bacteria de repente aerobia? ¿Por qué aerobia? Porque necesita lo que es el aire para poder sobrevivir. Cuando una bacteria de repente es anaerobia, ¿qué significa anaerobia? Cuando no necesita oxígeno, de repente puede usar el azufre o el fósforo como aceptor de electrones y no necesariamente el oxígeno. Muy bien, miren, otro curso muy bonito, botánica. ¿Y qué nos habla de la botánica o qué nos da a entender la botánica? Pues todo lo que son las plantitas, porque como ya les dije, el biólogo está orientado a todo. Entonces, en botánica general, vamos a estudiar las plantas desde su ámbito general, sean fanerogámicas, sean, ¿cómo se llama? Todas las plantas, superiores e inferiores. Aquí va a haber un estudio generalizado. Vamos a estudiar las partes de la planta, los sépalos, los pétalos, las hojas, cuando tiene 3 hojas, cuando tiene 4 hojas, 5 hojas, cuando tienen ovario súpero, ínfero, todo eso vamos a estudiar acá. Zoología general, aquí ya viene lo interesante. Zoología general, zoología, todo lo que son los animalitos, todo lo que son los animales, vamos a estudiar acá. Entonces acá ya vamos a hacer una introducción ya un poquito más profunda a lo que es la carrera. ¿Cuáles son por ejemplo, de repente artrópodos, insectos, de repente arácnidos, de repente aves? Ya aquí ya hay un estudio ya más específico. Y miren en paralelo una química analítica. Esta química analítica nos va a ayudar mucho a hacer lo que son sustancias, disoluciones, para poder calcular algunos reactivos que vamos a usar. De repente a veces cuando yo quiero hacerme una prueba, digo, ¿no? O de repente ustedes han hecho una prueba y te dicen, ¿no? Dilución de 1 en 20 positivo. Y tú dirás, no, ¿qué significará o qué pasó? Son los porcentajes que nosotros necesitamos usar de reactivos para determinar una enfermedad sea positivo o no. Entonces aquí entra a tallar mucho esto. Luego vamos a pasar a lo que es el cuarto ciclo. En el cuarto ciclo tenemos lo que es ecología general. Ecología, todo nuestro ambiente externo, cómo interacciona el hombre, los animales, las plantas, todos los seres vivos, sean bióticos o abióticos,
dentro del ecosistema, cómo influye una piedrita en un ecosistema, cómo influye una piedrita en un jardín, si yo la saco, la ausencia, la presencia de estos factores, si yo le echo mucha agua, todo eso va a influir y entonces nosotros podemos desarrollarnos. Una carrera que ahorita se puede decir que es el boom, es lo que es el biólogo botánico. ¿Por qué? Porque ecológicamente la ecología está muy, ¿cómo se llama? Depende mucho de nosotros. Nosotros tenemos mucha contaminación y si nosotros contaminamos, estamos degradando todo lo que son nuestros productos naturales. Entonces, ¿qué hace el ecólogo? Ver factores para poder ayudar en esto. ¿Cómo remediar esto? ¿Cómo remediar la intoxicación que se le está haciendo al mundo? ¿Cómo remediar todo lo que son esos gases que se van hacia la atmósfera, que posteriormente nos causan, ¿cómo se llama? Lluvias. Y estas lluvias generalmente incluso ácidas. ¿Por qué? ¿Cómo se forman? ¿Por qué nos afecta? Entonces acá entra a tallar el ecologista. Genética general, otro curso muy bonito, desde que tu nombre te lo dice, genética. Nosotros acá ya vamos a estudiar lo que es la genética del ser vivo, grupos sanguíneos, vamos a estudiar el ADN humano, incluso en las prácticas que nosotros tenemos logramos aislar lo que es ADN, ADN de plantas, ADN humano, entonces todo eso ya se comienza ¿cómo se llama?, a estudiar en esta parte, que es muy interesante. Luego tenemos botánica criptogámica, que ya también es otro cursito muy interesante. Aquí ya vamos a ver todo lo que es específicamente de plantas criptogámicas. Vamos a ver qué es lo que pasa en plantas inferiores, ya sean los helechos, incluso a veces acá tenemos muchos viajes para estudiar, porque acá en la costa no tenemos muchas plantas. Nos podemos ir a Cajamarca, nos podemos ir de repente a lo que es el Cuello, como nosotros lo conocemos, donde hay muchas plantas inferiores para estudiar que son muy bonitas y muy interesantes, cómo ellas logran captar el oxígeno, cómo ellas logran respirar, cómo es que se han desarrollado, porque ustedes sabrán que los helechos son las primeras plantas en el mundo y cómo hasta ahorita logran sobrevivir, por qué no han logrado desarrollarse. Entonces aquí vamos a ver todo lo que es esto. Estadística general, ya les he dicho, nosotros manejamos muchos números. Y zoología de invertebrados, ya hemos visto zoología general, y zoología general se divide en zoología de vertebrados y zoología de invertebrados. En este cuarto ciclo nosotros vamos a estudiar todos los animales que son invertebrados, o sea que no tienen huesitos. Luego vamos a pasar a nuestro quinto ciclo. ¡Wow! Miren, hermosa palabra. Biología molecular. ¿Te suena? ¿Te suena la palabra? Ahorita todo es molecular, prueba molecular, que prueba rápida, que todo eso nosotros lo estudiamos acá en biología molecular. Cómo crear pruebas, cómo ver aspectos de las células, porque ustedes sabrán que en las células nosotros encontramos lo que es la reproducción celular y ahí entra en tallar la biología molecular, porque cómo nosotros podemos saber que esa célula se va a reproducir bien o de repente va a poder por ahí tener una enfermedad a nivel de un gen, que ya lo vimos en el ciclo pasado en genética. Entonces nosotros podemos detectar enfermedades a nivel celular. Y aquí este cursito nos va a explicar cómo, por qué, cómo desarrollarlo. Recursos naturales y biodiversidad, que es otro curso muy interesante para nosotros, porque va a hablar todo lo que es del aspecto ecológico también. Metodología de la investigación científica. Nosotros nos basamos mucho en papers. No sé si ustedes habrán escuchado. Nos basamos en este paper. De repente por ahí un científico habló y nosotros cuando hablamos en hechos. Y cómo nosotros traducimos nuestras investigaciones en papers. Y estos papers nosotros los estudiamos en metodología de investigación científica. Cómo realizar un paper, cómo realizar un artículo, cómo escribirlo, cómo redactarlo. Entonces, todo nuestro conocimiento, toda nuestra investigación, lo transformamos en un paper, en un artículo para poderlo exponer a nivel mundial. Botánica fanerogámica, acá ya estudiamos las plantas superiores, mientras en tercer ciclo estudiábamos botánica general, o sea, un aspecto amplio. En esta botánica general se va a dividir en criptogámica y fanerogámica.
Ya estudiamos las plantas inferiores en cuarto ciclo, vamos a estudiar las plantas superiores en quinto ciclo. Botánica fanerogámica, todas las plantas, ¿cómo se llama? Superiores, con hojas, cuántos pétalos, cuántas anteras, cuántos pistilos tienen, cuántos tipos de plantas va a haber, que incluso les voy a mostrar un poquito más adelante algunas fotitos que son muy interesantes. Tenemos botánica, zoología de vertebrados. Como les dije, el ciclo pasado ya habíamos estudiado los animalitos sin huesos, aquí ya vamos a estudiar los animalitos con huesos. Y tenemos el sexto ciclo, que es fisiología vegetal, todo lo que es las funciones de todas las plantas, que es un curso muy bonito, cómo se reproducen, las hormonas que necesitan las plantas para poder llevar a cabo un buen funcionamiento, qué hormona permite la maduración de frutos, qué hormona permite el desarrollo de hojas, qué hormona permite el desarrollo de tallos. Entonces, en fisiología vegetal vamos a ver eso. Parasitología general, parásitos. Entonces vamos a estudiar todos los parásitos a nivel general que podemos encontrar y que podemos estudiar. Por ejemplo, acá en la actualidad hay una enfermedad muy característica del norte que está dado por parásitos, que son vectores que a veces nosotros vemos, incluso nuestras mismas mascotas tienen parásitos. Profesor, ¿cuáles son esos parásitos? Pues las pulguitas, las garrapatas, los piojos que te han salido de chiquitos, son parásitos. ¿Cuál es la definición de un parásito? Es aquel ente, es aquel individuo, es aquel ser biológico que vive a expensas de otro, que es un huésped. Entonces, esos parásitos vamos a estudiar cuántos tipos de parásitos hay, qué clases de parásitos hay, cómo se transmiten estos parásitos, qué parásito le da a un individuo y qué parásito no le da a otro individuo, a qué especie y a qué otra especie. Acá lo vamos a estudiar. Miren, fisiología animal, bonito curso también. Fisiología animal, función de los animales, todo lo que tenga que ver con la función de todos los animales, cómo ocurre de repente su reproducción, cómo quizá se desarrollan sus órganos internamente, porque nosotros también vamos a estudiar eso, vamos a estudiar mucho en lo que son en animales muertos, cómo es la función de repente de los riñones, cómo es la función de su corazón, vamos a ver un corazón de un animalito, cómo bombea sangre, y eso lo vamos a ver en la universidad, porque es muy didáctica. Tenemos bioestadística, que es la misma estadística, pero ya relacionado a aspectos biológicos, y microbiología general. Microbiología general es el curso, se puede decir, más bonito, más complejo y el fundamental en la base de todo biólogo. ¿Por qué? Porque generalmente el que se especializa incluso en lo que es microbiología general, en lo que es análisis clínico, debemos saber que existen un montón de bacterias y cada bacteria cómo se desarrolla, porque muchas de estas bacterias van a ser patógenas. Entonces, estas bacterias van a ser patógenas y nos van a causar enfermedades. De repente por ahí tengo una diarrea por enterobacterias y la más conocida es Escherichia coli. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo ingresó a mi organismo? ¿Por qué me produjo esa diarrea que nosotros conocemos como EDA, enfermedad diarreica aguda? De repente por ahí nos vamos un poquito más. De repente nos da una neumonía. Entonces tenemos una bacteria, Klebsiella pneumoniae, cómo nos afecta en parte. Entonces hay un montón de bacterias, incluso cuando una persona se quema, prolifera más rápido la Pseudomonas aeruginosa, que es el principal problema en un hospital, porque de todas las bacterias es una que se le conoce a nosotros como multidrogo resistente, que quiere decir que ningún medicamento ya lo puede contraatacar, y eso debido a que muchos nosotros nos automedicamos. Entonces, todas esas funciones de todas las bacterias que nos van a causar enfermedades, nosotros vamos a aprenderlos acá en microbiología general. Hasta aquí, como pueden observar, hay 6 ciclos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto ciclo. Prácticamente tenemos la mitad de la carrera. Nosotros ya vamos a hacer luego una especialización. Hasta sexto ciclo, todo el aula va a estar juntito como amiguitos, como hermanos. A partir de séptimo ciclo ya comienza la especialización y nosotros tenemos que elegir, optar ya por nuestra vocación. Si yo quiero ser un biólogo pesquero,
me voy al séptimo ciclo y me especializo en biología pesquera. Si de repente por ahí de todos estos cursos me gustaron más las plantas, en séptimo ciclo me especializo en biólogo botánico. De repente a mí en todos estos 6 ciclos me gustaron los animalitos, los bichitos, que esto, que el otro. Me especializo en biología general. Y si de repente por ahí me gustaron mucho las bacterias, que acá cómo se desarrolla, que es microbiología, entonces me especializo en microbiología, que van a ser los 4 especializaciones que tiene la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Malla curricular. Miren, acá tenemos la formación general, que es un cuadro que nosotros lo podemos encontrar en la data, en la información de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, específicamente en la carrera de biología. Nos dice formación general, como le digo, matemática, biología, químicas, ética, física, inglés, informática, talleres, ¿no? Lo que son formación específica, lo que ya nosotros nos forma como personas, nosotros nos forma como biólogos. Botánica general, botánica criptogámica, botánica fanerogámica, microgeneral, después meteorología, bioquímica, recursos, fisiología, fisiología animal, las zoologías, las ecologías, genética, estadística, biofísica, parasitología. Y nuestra formación específica, que es el tercer parámetro, ya como profesional especializado, ya tenemos lo que son los análisis clínicos, control de calidad, biotecnología, de repente bromatología, como les había comentado la señorita psicóloga. Yo soy profesor en lo que es el Instituto Muchic y enseño el curso de bromatología. Entonces acá está mi especialización. Mira, nosotros tenemos bromatología, citogenética. De repente por ahí me gusta hacer mucho lo que son estudios en células, lo que nosotros conocemos como cultivos celulares. Entonces ya miré a lo que es citogenética. De repente ustedes han escuchado, miren, hay investigadores en el extranjero que de repente crean o detectan a tiempo anomalías como síndromes ¿cómo se llama? Lo neutralizan para que el bebé pueda salir sano. Acá nosotros lo estudiamos y nosotros nos vamos, ¿cómo se llama? A estudiar. Nosotros nos vamos a complementar, incluso nosotros vamos a ser parte de, porque acá en el Perú también se hace. De repente, miren, acá biotecnología. ¿En qué se basa la biotecnología? En crear procesos biológicos, ¿para qué? Para facilitar la producción. Te pongo un ejemplo, lo que es el ambiente agropecuario. Nosotros de repente queremos, en vez de hacerlo de la manera tradicional, poner una semilla y esperar que germine para que me crezca la planta y luego el fruto, crear de repente una especie de semilla que me germine más rápido, que me dé un producto de mejor calidad, de repente que me dé un mango más grande, más carnoso, más dulce. Y eso son modificaciones que se hacen a nivel biotecnológico. Tenemos control de plagas, que es lo que mucho se usa para lo que son distintas enfermedades patológicas. Tenemos lo que es genética aplicada para hacer de repente exámenes de ADN, exámenes de paternidad. Tenemos biogeografía, tenemos ¿cómo se llama? Lo que son tesis, porque a nosotros actualmente ya nos están pidiendo incluso una tesis para bachiller. Seguimos. ¿Cuál es el perfil del estudiante? ¿Cuál es el perfil del postulante? Pues la carrera profesional de ciencias biológicas, como te dice, requiere que el postulante que quiere ingresar hasta esta carrera debe tener ciertos aspectos que le va a permitir desarrollarse de manera oportuna y de manera adecuada, sintiéndose a gusto. ¿Cuáles son? Conocimiento básico en las ciencias naturales. Como lo hemos dicho, nosotros en el colegio llevamos el curso de lo que es biología y entonces necesitamos tener nuestra base para poder desempeñarnos en esto. ¿Qué dice? Incluyendo física y química, como le he dicho, la química y la física son muy importantes en el desarrollo de esta carrera. Conocimiento elemental de las ciencias exactas, nos dice buena comprensión de lectura. Nosotros, créanme que durante toda la carrera van a tener que leer y leer y leer un montón de data y de información porque les va a gustar siempre saber un poquito más. ¿Qué hay más? Hay más allá y siempre uno le nace ese interés por saber más. Disposición para el trabajo en equipo, porque nunca se trabaja solo. Ustedes deben entender que un grupo, un equipo junto, con una lluvia de ideas, da
nuevos conocimientos, pensamiento crítico y analítico, capacidad de observación, como les dije. Yo tengo que ver fenómenos, yo tengo que ver qué es lo que pasa a mi alrededor, por qué sucede, preguntarme cuál es el fin mío para con esta sociedad, por qué estoy acá. Una conducta ética, una sensibilidad para abordar la vida en todos los niveles como un fin supremo de bienestar y conocimiento de cultura y realidad nacional. Por ejemplo, surge lo que es la pandemia en diciembre, lo que es el SARS-CoV-2 o coronavirus o COVID-19. ¿Cómo nos va a afectar? Porque nosotros veíamos, ¿no? La enfermedad está en China, está allá en Asia, está en Japón, está en el Oriente. Está, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? No, que no va a venir acá, que esto, que el otro, pues nosotros debemos estar preparados, crear protocolos, porque el día que venga nosotros teníamos que estar preparados para poder combatir. Entonces, aquí entra lo que es realidad nacional. Los factores externos, cómo me van a afectar a mí como persona. Los factores externos del extranjero, cómo van a afectar a la sociedad peruana. ¿Y qué voy a hacer yo para apoyar y contrarrestar esos factores externos? Perfil del estudiante, ya cuando estás estudiando, ya cuando has estudiado todos los ciclos, qué es lo que sales? ¿Cómo sales tú? El egresado profesional de ciencias biológicas va a salir como un profesional competente, con un pensamiento crítico. El día que a ti te pregunte, oye, mira, de repente me duele la cabeza, he tomado esto, tú vas a saber fundamentar tal cual, porque ya has estudiado cómo es el desarrollo de un organismo, ya has estudiado cómo se desarrollan diferentes órganos, ya sabes qué bacterias te van a causar enfermedad. De repente por ahí un amigo te va a decir, oye, mira, me fui a comer esto a la calle y me da un dolor de barriga. Tú ya sabes que va a ser una infección por enterobacterias y por ahí quizá le vas a decir, tómate esta pastillita, porque vas a saber la bioquímica de la bacteria y qué medicamento va a atacar a esta bacteria. Porque debemos entender que hay medicamentos que atacan a la bacteria, es una estructura muy compleja que va a tener pared, va a tener membrana, va a tener núcleo, incluso algunas van a tener cápsula. Y todos los medicamentos no son iguales. Hay medicamentos que van a atacar la membrana celular, hay medicamentos que van a atacar la pared celular, hay medicamentos que van a atacar el núcleo celular, hay medicamentos que van a atacar la cápsula celular. Y entonces nosotros vamos a saber qué medicamento usar de acuerdo para poder contrarrestar estas infecciones. Nos dice que vamos a desarrollar un espíritu competente, crítico y de liderazgo, porque es obvio, nosotros vamos a estar capacitados para generar, para liderar cualquier problemática. Si de repente por ahí te dicen, oye, señor, usted estudió biología, claro, necesito que me haga una ponencia de buenas prácticas de manufactura. De repente por ahí para, ¿cómo se llama? Para una municipalidad. Quiero que capacite cómo se debe hacer. O de repente para un restaurante, lo podemos hacer porque es parte de nuestra formación. El lavado de manos, que es muy importante, cómo prevenir enfermedades, porque se va a trabajar de repente con alimentos. Todo eso nosotros podemos, porque nosotros estamos capacitados, estamos hechos para eso. Nosotros desarrollamos actividades de investigación científica. Lo estamos viendo actualmente, lo que es el coronavirus. Todos los científicos que están creando nuevos métodos, que están creando vacunas, incluso lo que han visto, ¿no? Vacunas a nivel de huevos de gallina, todo eso lo están haciendo biólogos, porque es parte de nuestra formación de crear vacunas, de saber cómo se desarrolla un organismo y en dónde podemos atacarlo. Ejercicio profesional, pues nosotros nos podemos desarrollar, como bien dice, taxonomía vegetal, biotecnología, en el campo clínico de la salud, como es mi caso, en el campo industrial. Hay biólogos industriales que de repente trabajan en fábricas de cervecería, en fábricas de gaseosas, en fábricas de galletas, en fábricas de chocolate, incluso, ¿cómo se llama? Lo que es Excel, para control y calidad de agua, para que esa agua que llega a tu cañito, a tu casa, sea purificada, sea clorificada, que no tenga coliformes ni nada. Todo eso nosotros nos desarrollamos. Vamos a tener duración de la carrera 5 años, que es aproximadamente 10 ciclos académicos. Se desarrolla prácticamente 2 ciclos por año. ¿Cómo salimos? Salimos con el grado de bachiller en ciencias biológicas, como te expliqué. Hasta sexto ciclo, todos estudiamos juntitos. A partir de séptimo ciclo,
Tú, por ejemplo, te gustan mucho los insectitos, te gustan mucho, ¿cómo se llaman los animalitos? Te vas a desarrollar en lo que es biología. Vas a salir con el título de licenciado en ciencias biológicas, especialidad biología. De repente en esos 6 ciclos te gustaron mucho las plantitas, entonces yo me voy a botánica y vas a salir como licenciado en ciencias biológicas, especialidad botánica. De repente me gustaron mucho las bacterias, los parásitos, cómo suceden las enfermedades. Vas a salir con especialidad de ciencias biológicas con especialidad de microbiología y parasitología. De repente por ahí te gustaron mucho cómo es el ambiente marino, los pescados, el ambiente acuático. Entonces te vas a especializar en licenciado de ciencias biológicas en la especialidad de pesquería. Y acá tenemos, ¿no? Un microbiólogo, perdón, un biólogo general, botánico, un microbiólogo y el ambiente marino, un biólogo pesquero. Especialidades y maestrías, pues nosotros tenemos estas especialidades y estas maestrías que también lo pueden encontrar en lo que es la página de la facultad, en la página institucional de la Facultad de la Carrera de Ciencias Biológicas. Tenemos, por ejemplo, la segunda especialidad en microbiología clínica y todos los cursos que uno va a llevar en esa especialidad como la que hemos llevado. Miren, bioseguridad, investigación, bioinformática, biotecnología, infectología de enfermedades, inmunomicrobiología de enfermedades, clínica microbiológica, bacteriología, virología, todo lo que son los virus, estos virus que nos están afectando, que son virus ARN negativo, parasitología clínica, micología, hongos que nos afectan a nosotros, técnicas moleculares de diagnóstico, como lo que conocemos las pruebas rápidas. También tenemos la especialidad en análisis clínicos. ¿Y qué cursos vamos a llevar acá? Bioseguridad en gestión, investigación científica, microbiología, bioquímica clínica, hematología. ¿Qué enfermedades atacan la sangre? Algunos microorganismos que vamos a encontrar en la sangre. Entonces, todo esto vamos a estudiar acá. Serología, técnicas moleculares para diagnóstico, ensamblaje y dosaje de hormonas, todo eso. Maestrías, por ejemplo, acá tenemos maestría con mención en microbiología y todos los cursos que vamos a llevar. Tenemos maestría con mención en biología molecular y biología química. Tenemos maestría con mención en ingeniería ambiental para todos los que les gusta la parte ambiental, forestal. Tenemos maestría en ciencias con mención a ecología y conservación. Entonces, todo eso vamos a estudiar. Nuestra carrera es muy bonita. Nosotros nos desempeñamos, incluso los mismos profesores nos ayudan, nos provocan seguir estudiando un poco más, porque es una pasión que nosotros le agarramos a esta carrera. Como siempre decimos como profesores, la biología es la madre de todas las ciencias. Estudiar biología es muy amplio, porque es estudiar desde una pequeña célula, desde una pequeña partícula, hasta un organismo relacionado, vivo, desarrollado, complejo. Es muy amplio y el que lo desarrolla se puede desenvolver en cualquier aspecto, ya sea en el aspecto clínico, en el aspecto ambiental, en el aspecto marino, en lo que es el IMARPE, Instituto Nacional del Mar Peruano. Nosotros podemos ver todo eso, investigación. Tenemos profesores que han estado en la base Humboldt, que está en Antártida, que incluso hay postulaciones para ir a estudiar allá. En lo que es biología general, hay profesores que tienen convenios con la Universidad de Sao Paulo, que cuando tú terminas la universidad te van y te llevan a estudiar 2 años en la Universidad de Sao Paulo. ¿Quién no quiere estudiar en Sao Paulo, Brasil? Todo pagado, todo gratis. Entonces la facultad gestiona eso. Otra cosa, en la facultad nosotros tenemos lo que son 4 profesores con la mención de PhD, que es la máxima categoría. Pues se puede decir no en latín, que significa son filósofos de la carrera. Uno tiene licenciado, tiene doctorado, tiene maestría y tiene el PhD. Y tener un PhD es tener una base más amplia de todo. Y los profesores, los docentes son especializados. Como les dije, acá en anexos, porque la otra conferencia ya vamos a hablar un poquito más de mi experiencia laboral, pero les voy a enseñar unas pequeñas imágenes. Por ejemplo, esta primera foto es de biología molecular. Como nosotros, estos son los utensilios, son TICs que vamos a usar para hacer diagnósticos moleculares. Por ejemplo, esta otra imagen es de parasitología general.
¿Qué es lo que estamos nosotros observando ahí? Una pulguita. Ay, pero mire, profesor, ese es en un microscopio, pero no está muy chiquita. Es que esa es una pulguita, ese es el Sarcoptes, que es el que provoca la enfermedad de la sarna. Ahí, bueno, una imagen mía cuando yo estaba en la universidad, estoy estudiando en un estetoscopio. Otra cosa muy bonita que ahí dice, ¿no? Conebiol, Congreso Nacional de Estudiantes de Biología. Todos los años, cada carrera, por ejemplo, biología, tiene un congreso nacional. Y en ese congreso se reúnen todos los biólogos de todas las partes del Perú. Y en mi caso, tengo el gusto de haber organizado una Conebiol, que fue en el 2015, donde fui asistente, fui ponente, fui organizador de ese congreso. Entonces, es muy bonito porque comparte esa experiencia. Vienen biólogos de la selva, vienen biólogos de la sierra, vienen biólogos del centro, de todos lados vienen biólogos de la Universidad de Iquitos, de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Piura, de Tumbes, de Juliaca, de Lima, de todo el Perú vienen biólogos. Y la realidad es muy distinta, porque acá nosotros estudiamos ciertas cosas y ellos de repente estudian otras cosas, porque no vamos a comparar, por ejemplo, en un biólogo pesquero, los peces que hay de repente en el mar, en nuestro litoral, como un biólogo pesquero de Iquitos que de repente su ambiente marino no es salado, sino es de agua dulce, porque ahí hay lagos, porque ahí hay ríos, porque esos pescados se desenvuelven de manera diferente. Interrelacionar y cambiar conceptos es muy interesante porque te relaciona. De repente por ahí viene un biólogo del Cusco y de repente allá tienen otras enfermedades que acá nosotros no las tenemos y comenzamos a compartir y a intercambiar relaciones, a intercambiar ideas y eso es lo que fomenta la investigación. Como pueden ver, ahí estamos en lo que es un curso que se llama análisis clínico y nosotros estamos detectando lo que es el nivel de glucosa en sangre por un método manual. Ahí tenemos, por ejemplo, otra imagen donde tenemos los tubitos que nosotros usamos para sacar sangre y cada tubito, si pueden ver, tiene uno de color rojo, color amarillo, color morado, color celeste. Va a tener una definición, un fundamento, porque es para cierto tipo de exámenes. Por ejemplo, miren, acá hay otra imagen. Acá es un honguito. Este honguito es Cryptosporum, que nosotros lo vamos a encontrar mucho y lo vamos a estudiar, que causa enfermedades del tracto superior, lo que son de las vías respiratorias. Miren esto, es una fotito de una planta muy hermosa. Nosotros viajamos mucho, el biólogo viaja mucho. Y cuando tú viajas a lugares que la gente no está comúnmente viajar, encuentra cosas muy bonitas. Por ejemplo, acá podemos encontrar esta plantita. Miren qué bonita. Miren su flor. Cuatro pétalos unidos a sus, cuatro pétalos unidos a sus sépalos. Y miren, como una coronita. Posiblemente esta es una planta que nunca se ha definido. Es una planta que ni siquiera está registrada y que mi persona la tiene en sus estudios como investigada. Miren esta otra plantita, muy bonita, ¿no? Miren esta formación, es nunca antes vista. Entonces, lo bonito de nuestra carrera es que nosotros podemos salir y podemos encontrar cosas nuevas. Y eso nos da gusto porque de repente yo cojo esta plantita, la llevo a la agraria de Lima, La Molina, y de repente la estudian y no está identificada, yo le pongo mi nombre. Qué hermoso ponerle mi nombre a una planta. Hay profesores en la Pedro botánicos que tienen nombres identificados de plantas propias que no han sido identificadas. Estas plantitas las encontramos en la Quipampa, una reserva muy bonita que está en investigación. Miren esta otra plantita, qué hermoso. Miren esta flor, como si fuera un girasol chiquito. Entonces, esto es lo que te invoco, esto es lo que te inspira a seguir investigando las salidas a campo, los viajes, te ayuda a investigar. Por ejemplo, yo soy microbiólogo con especialidad de microbiología, pero miren, me encantan mucho estas plantitas y estas plantitas son muy fundamentales. ¿Por qué? Porque te ayudan, incluso muchas tienen propiedades curativas que tienen su fundamento porque atacan a las bacterias en una y otra forma.
Entonces, con eso, yo espero haberlos ayudado un poquito más con estas imágenes. Espero les haya gustado. Como le digo, estas tres flores son de mi persona, son identificadas por mi persona y ya están en estudio, ¿no? Espero poder haber, ¿cómo se llama?, ayudado en esta primera etapa, en que conozcan un poquito más quizá lo que es nuestra carrera.